Muy bien, habiendo orado, vamos ahora a recibir la enseñanza de la palabra para nosotros el día de hoy. Nos da mucho gusto verlos a todos ustedes, hermanos. De manera especial, Oscar, nos da mucho gusto verte, tenerte con nosotros aquí. Te conocemos hace muchísimos años y verte nos da mucho gusto siempre. De igual manera, nos da gusto verlos a todos ustedes. ¿Estamos listos para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros? Bien. Vamos a entrar entonces en ella. El domingo pasado tuvimos una enseñanza disruptiva, una enseñanza vista con un enfoque diferente. Habitualmente llegan estas fechas y nos podemos poner a hablar acerca de los procesos, rituales y cosas, mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel desde la salida de la esclavitud de Egipto, las normas que Dios dio para cómo funcionara el tabernáculo, que no eran más que figuras o imágenes de lo que habría de suceder después cuando Jesús vino y entró en Jerusalén. Ahí hay un montón de paralelismos y de figuras que significan algo muy valioso para lo que pasó con Jesús, pero en esta ocasión no hemos entrado en ese tipo de cosas. Quisimos tomar el evento para aplicarlo a nuestras vidas, porque a veces vemos la Biblia como algo lleno de figuras y de cosas que no se entienden, y no creemos que tengan algún valor o algún significado actual para nosotros. Y lo cierto es que tienen muchísimo, porque nuestro Dios siempre es actual. Él nunca se queda sin aplicar al tiempo presente. De hecho, dice la Escritura que su palabra es eterna y siempre es actual. Siempre la podemos ver y la podemos aplicar en el tiempo presente. El domingo pasado nuestra enseñanza se tituló Bendito el que vino a arruinar nuestra vida. Eso de repente a cualquiera puede decir, ¿qué estás diciendo, Eleazar? Pues sí, si me permitieras y escucharas en Spotify o en YouTube la enseñanza, te ibas a dar cuenta que no estoy ni blasfemando, ni mucho menos. Lo que pasa es que en esta enseñanza y con este título tan disruptivo pudimos entender que por lo regular el ser humano y aún los creyentes vivimos inconscientes de que venimos a buscar a Dios solo para recibir lo que Él nos da y no por lo que Él es. Y eso muchos no nos damos cuenta. Vimos cómo Jesús vino a arruinar nuestras vidas para librarnos de nosotros mismos, de nuestros planes egoístas, porque Dios no está dispuesto a respaldar nuestros errores. ¿Ok? En cambio, Él vino a construir sus planes en nuestra vida, que son mucho mejores. Y bueno, en este mismo tono, en esta misma forma y dándole continuación a lo que vimos el domingo pasado, la enseñanza del día de hoy se titula Mis escombros son el cimiento de su gloria. Es decir, la ruina que vimos que pasaba el domingo pasado, hoy vamos a ver cómo Dios es la base para establecer su gloria en nuestras vidas. Y va a ser muy interesante descubrir todo esto, y vamos a revisarla en 3 puntos como normalmente la vemos todos los domingos. El primer punto se titula La muerte perdió su empleo. El segundo punto, nuestros escombros ahora son el cimiento de la obra de Dios. Y el punto número 3, somos propiedad de Jesús, quien resucitó. ¿Estás listo para que la empecemos a desglosar? Bueno, quizás soy el más emocionado, pero antes de entrar al primer punto, quiero decirte, hermanos, bienvenidos al cementerio. Pero no para traer flores. Bienvenidos al cementerio para celebrar la resurrección de Jesús. Si nosotros estuviéramos con María y las mujeres que fueron esa mañana temprano al sepulcro, ¿qué nos diría el ángel? ¿A quién buscan aquí si Él no está aquí? Ha resucitado. Entonces, bienvenidos al sepulcro, pero no para traer flores, sino para darnos cuenta, para confirmar y para celebrar que Jesucristo vive. Amén.
El domingo pasado, hermanos, pudimos comprobar que Dios no respalda nuestros planes egoístas. Al contrario, Él se hace a veces como de la vista gorda y de oídos sordos. Cuando estamos en medio de aquellos, nuestros planes se están desmoronando y estamos pidiéndole a Dios que nos ayude, que haga algo para que no se desmoronen. Y es el plan de Dios justamente que se desmoronen. Y es muy doloroso, yo lo sé. Todos hemos vivido momentos en los que Dios pareciera no responder y en donde hemos tenido pérdidas irreparables. Mira, si nos equivocamos en algo, habitualmente la sociedad nos califica como fracasados o perdedores y quedamos marcados por nuestro error y aquello se viene tornando como si fuera nuestra tumba. Ya sea que hayamos enfrentado un divorcio, ya sea que tengamos un negocio que fracasó, una ruptura sentimental, un mal resultado como padres. Vemos a nuestros hijos que están sin rienda, sin rumbo y están vilmente caminando mal. O que hayamos tenido algún error moral, o que hayamos caído en la prisión, o que hayamos caído en una gran deuda. Este tipo de eventos, aquella persona que los ha vivido o que los tiene en su vida, en el historial de su vida, la sociedad lo califica y lo mira con ojos de fracasado o de perdedor. También nos persigue a nosotros una sensación de ser ineficientes y la cual, si no trabajamos esto, nos hunde y nos destruye. Pero hoy quiero que veamos que frente a la tumba de Jesús, que ha quedado vacía, descubrimos un gran acontecimiento. Nuestro fracaso no es el final, es el terreno donde Dios construye sus planes. Así es que, hermano, alégrate. Gózate en el Señor. Aprende a ver con ojos diferentes las circunstancias. Porque los planes de Dios son más altos, son más grandes que lo que tú y yo podemos entender por lo que percibimos con nuestros ojos en las circunstancias. Jesús no salió, hermanos, de la tumba a echarnos porras para que le echemos ganas en la vida. No salió para eso. Salió para despedir a la muerte de nuestras vidas, para triunfar sobre ella, para convertirse en Señor sobre la muerte. Y para que nuestras ruinas del pasado, convertirlas en el cimiento de su obra gloriosa en nosotros, la cual no se va a poder derrumbar jamás otra vez. Así que preparémonos para ver cómo nuestro peor desastre es el lugar favorito de la resurrección, donde su amor incondicional ejecuta una gran victoria. Amén. Entonces, punto número 1, la muerte perdió su empleo. Muchos vivimos sintiendo un nudo en la garganta, esclavizados por el miedo al decir qué va a pasar el día de mañana. Tienen miedo y están angustiados, estresados por todo lo que vendrá adelante, o viven bajo el miedo por tener otra pérdida o ante otro fracaso que nos vaya a dar el golpe final. Y bueno, y si llega, pues sentimos que no, ya me pasó una vez, ya me pasó 2 veces, de plano soy un perdedor, y nos hunde eso. Muchos vivimos aterrados, vivimos todo el tiempo clamando a Dios porque sentimos que un mal presagio hay sobre nosotros siempre. Ese miedo es el salario que la muerte nos cobra diariamente por administrar nuestra vida. Pero hoy, hermanos, la tumba de Jesús nos dice que nuestro viejo dueño ha sido despedido. Gracias, Señor. Triunfó sobre la muerte. Así es que todo el miedo que el ser humano siente ante la vida, cualquier cosa,
Cualquier cosa que nos hace sentir a nosotros inseguros, nos hace sentir miedo, procede de la muerte. Hace algunos años, como ustedes saben, yo fui y caí a la prisión. Y había un miedo en mí terrible, porque detrás de estar en una prisión, saber que iba a estar entre gente mala, iba a estar entre gente asesinos, entre gente, y así era. Para mí era un miedo terrible despertarme cada mañana y caminar entre esa gente, porque yo no podía saber en qué momento me hacían daño, me golpeaban, me lastimaban y hasta podía morir. El miedo se había apoderado de mí. Cuando una persona no tiene recursos para pagar sus compromisos, siente miedo porque sabe que luego lo van a perseguir y van a va a venir la policía, se lo van a llevar, le van a hacer un juicio, va a caer a la cárcel y en esencia el miedo sigue estando allí. Y la muerte está detrás de todo. Si alguien va con el doctor, ¡ay, qué miedo! Porque siente que le van a dar un diagnóstico terminal y finalmente puede terminar en la muerte. La muerte es lo que genera el miedo en el hombre. Y fue la muerte a quien Jesús venció. Hermanos, la tumba vacía de Jesús nos dice que nuestro viejo dueño ha sido despedido. Porque Jesús no solo resucitó para darnos a ti y a mí perdón de pecados y vida eterna. Resucitó para quitarle las llaves a nuestro carcelero. Al que nos tenía atrapados. Y si el acta judicial de muerte que había contra nosotros estaba basada en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestros errores, en nuestra deuda, hoy esa acta ha sido rota, ha sido eliminada. La rompió Jesús y ya no hay ninguna acta que a ti y a mí nos juzgue, porque ya no tenemos deuda. Esa acta fue saldada y no hay deuda, ni tuya ni mía delante del Padre. Ha sido clausurada y está en la basura, hermanos. Entonces, la muerte y el miedo ya no tienen derecho ni autoridad sobre nosotros. Se quedaron sin trabajo sobre nosotros. Hermano, no sé por qué, pero solo yo me estoy alegrando por esto. Porque esto es para celebrarse. Mira, la palabra de Dios en Hebreos 2:14 dice: por tanto, ya que los hombres son de carne y hueso. ¿Hay alguien aquí que es de carne y hueso? ¿Sí? Ya que los hombres son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Qué te parece? Por eso Jesús se hizo humano. Por eso vivió como un mortal. Y es importante que tú entiendas que mientras Jesús vivió como ser humano, aunque en Él estaba toda la potencia de la deidad, de la divinidad, del poder de Dios, Él no vivió en el poder de Dios, vivió como humano. Nunca echó mano del poder que Él tenía. Él se hizo igual a ti y a mí, para entonces poder morir. Y mediante la muerte, que es lo que aprisiona por temor y miedo al ser humano, mediante la muerte de su cuerpo, igual que tú y que yo, entonces el poder vencer al diablo. Hermano, démosle un aplauso a Dios, por favor. Y luego fíjate lo que dice Apocalipsis 1:18. Yo soy, ¿qué? El que vive. Jesús está diciendo: yo soy el que vive. Estuve, ¿qué? Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno.
Démosle otro aplauso, hermanos. Mira, imagínate a un cobrador abusivo que te ha quitado el sueño por años. Tienes una deuda y un cobrador abusivo te está fustigando, te está, como decimos en mi rancho, friegue y friegue y friegue contigo para recordarte tu deuda. Y entonces es tanto el acoso que vives escondido, encerrado en tu corazón, vives en donde no hay luz porque no te deja ser este cobrador. Un día te llega a tu casa una notificación legal que dice: la empresa de cobranza ha quebrado y el dueño está en la cárcel. Pero el cobrador sigue viniendo a fastidiar tu vida. Pero ahora ya no trae uniforme de la empresa. Ahora ya ni siquiera trae su gafet, ya no trae su credencial de la empresa. Es más, no trae el pagaré en sus manos, pero sigue moliendo, sigue cobrando, te sigue fastidiando la vida, te sigue molestando, pero ya no tiene poder legal para cobrarte ni para tocarte. ¿Por qué razón? Porque ya no tiene autoridad, ya no tiene poder para hacerlo. Gracias. Así está la muerte el día de hoy, hermanos. Está desempleada. Gracias. Te sigue gritando desde afuera, pero no tiene empleo, no tiene autoridad. Eso es lo que Cristo hizo por ti y por mí. Pero habemos muchos que todavía le seguimos creyendo. Así es que, hermanos, dejemos de pagarle tributo al miedo. La muerte y el diablo ya no son dueños de nosotros. Hoy son solo un recuerdo de lo que Jesús hizo en la cruz. Los venció. Así que alegrémonos porque la muerte se ha ido y solo ha quedado en nosotros un terreno lleno de escombros. O sea, nos derrumbaron nuestros planes. Muchas veces hemos fracasado porque hemos hecho las cosas de manera egoísta, de manera nomás pensando en nosotros y tomando nosotros la gloria de nuestras hazañas, lo que logramos hacer. Y esas cosas no se sostienen, se derrumban. Lo que Dios está haciendo es permitir que eso pase para que tú y yo no nos robemos la gloria que solo es suya. ¿Y sabes una cosa? Ya no está el amo anterior, solamente nos quedamos nosotros con nuestros escombros, con nuestras ruinas, con nuestros errores del pasado. Pero es justamente allí donde están nuestras ruinas, donde están nuestros errores. Justo allí es donde Dios establece su gloria y construye la obra arquitectónica más grandiosa para nosotros, para glorificarse Él. Y aquí entramos al siguiente punto. Nuestros escombros son ahora el cimiento de la obra de Dios. Mira, el mundo tiene una regla que es muy cruel. Lo que se rompe se tira. Si nuestra reputación, si nuestras finanzas o nuestra familia se hicieron pedazos, o nuestra propia vida se hicieron pedazos, la sociedad nos etiqueta como perdedores. Pero la resurrección de Jesús es la fuerza de restauración más grande del universo, hermanos. Dios no barre y pone nuestros errores debajo de la alfombra para que no se vean. Escúchame muy bien. Dios no barre nuestros errores, nuestros pecados y los coloca debajo de la alfombra para que no se vean. Dios no hace eso. Él los toma, Él los tritura y los convierte, fíjate muy bien, nuestros errores
Él los convierte en la base de los cimientos donde Él va a levantar y va a construir algo que lo glorifique a Él. No los quita, no los tira, los deja, los usa para su gloria. Nuestro error del ayer no es un estorbo para Dios. Es el lugar exacto que Él usa para demostrar que su poder es real. La Escritura dice, Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. O sea, a Jesucristo lo descalificaron. Dijeron que era un bebedor y comilón, le dijeron. Lo descartaron como el Mesías. Se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios y eso insultaba a los fariseos. Y lo eliminaron como la base de la fe, como el centro de lo que hablaban los profetas. Y la piedra que ellos eliminaron, Dios la tomó y la usó y la colocó como la piedra angular. La piedra angular de tu fe y de mi fe es Jesucristo. Nada más. Todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, tiene que hacer referencia a la gloria de Jesús en nosotros. Si algo no es la gloria para Jesús, pon atención, porque a lo mejor está siendo fundada en nuestro propio egoísmo y la gloria la vamos a tomar nosotros. Todo debe ser para la gloria de su nombre. Otro versículo habla del ministerio de Jesús. Está muy largo esto, pero es importante que lo leamos. Isaías 61, 1 al 3 dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. ¿A quiénes vino Jesús? Según lo que aquí tenemos, lo que aquí leemos, ¿vino a lo mejorcito de la sociedad, Tabo? ¿A quiénes? A los pobres. ¿A quiénes más? A los cautivos. A los abatidos, a los cautivos, a los quebrados, A los de corazón herido. a los que estaban en angustia, a los que estaban con corazón herido. O sea, a lo mejorcito de la sociedad, ¿verdad? A ellos vino Jesús, la piedra reprobada. A los que estaban dolidos en su corazón. Y les vino a hacer fiesta, les vino a poner una vestimenta real, les vino a poner aceite y óleo de gozo en lugar de cenizas. O sea, Jesús cambió totalmente. Mira, estamos hablando que nuestros escombros, es decir, nuestra vida cuando llega a un punto de crisis, de ruina y demás, eso justo es el área del cimiento donde Dios va a levantar una obra gloriosa, primorosa. ¿Cuántos de ustedes saben del arte japonés llamado kintsugi? Ok. Te voy a decir en qué consiste este arte japonés. Los japoneses normalmente tienen muchas obras, manualidades y demás, y tienen jarrones muy dibujados y pinceleados de una manera, es una obra de arte. Y hacen algo muy interesante con estos jarrones. Yo quiero preguntarte, cuando en tu casa tienes algún jarrón, y pum, se cae y se quiebra, ¿qué haces? ¿Me decías algo? Sí. Bueno, yo lo junto y lo tiro. Ok, lo tiro. Acá también otra lo tira. ¿Acá alguien más lo tira? Lo tiran, lo tiran,
lo tiran, pues todos lo tiramos, ¿no? Pues bien, eso es lo que hace la generalidad de la gente, lo tiran, pero los japoneses no lo tiran, al contrario, juntan todos los trozos, pero no agarran un pegamento súper fuerte, transparente para pegarlo, para que no se le note. No, ¿sabes qué hacen? Lo pegan pieza con pieza con oro puro. Lo pegan con oro puro. No buscan disfrazar las grietas. Buscan que se noten, que se vean, que brillen. Y en lugar de este jarrón perder valor, por el contrario, se aprecia mucho más. Se aprecia muchísimo más. Y este jarrón se vuelve incluso hasta más resistente que el original. Esos puntos de unión con oro puro se vuelven más fuertes que el cuerpo en sí de la cerámica, que no ha sufrido roturas. Las cicatrices doradas cuentan de este jarrón una historia de supervivencia. Y su valor es muchísimo más. En eso consiste este arte japonés llamado kintsugi. Y sabes una cosa, Dios hace exactamente eso con nosotros. Él no quiere ocultar que nos quebramos. Él no quiere ocultar que fallamos. Él jamás va a querer hacer que nuestras heridas se desaparezcan. Él no busca eso. Él, por el contrario, quiere trabajar con ellas. Él no quiere que finjamos que nuestro pasado no existió, ni tampoco quiere que nos olvidemos de todo aquello. Él toma nuestros escombros, Él toma los pedazos de nuestra vida y los une con el poder de su sangre y su resurrección. Y lo que antes era un fracaso vergonzoso, entonces Dios lo convierte en una obra primorosa, en una obra que brilla. Y nuestro valor ya no depende de que estemos enteros, sino de quién reconstruyó nuestra vida. Así que, hermanos, dejemos de avergonzarnos por nuestras grietas. Dejemos de avergonzarnos por nuestras heridas, por las cicatrices del pasado, porque son el lugar por donde brilla el reflejo de que Cristo vive dentro de nosotros. Si no nos hubiéramos roto, hermanos, su gloria no tendría por dónde asomarse. Pero ahora que hemos sido reconstruidos, entendamos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ni a nuestro pasado, ni a nuestros miedos. Hemos cambiado de dueño, afortunadamente. Y entonces entramos al tercer punto. Somos propiedad de Jesús, quien resucitó. Mira, hermano, muchos de nosotros celebramos la resurrección de Jesús como meramente un evento histórico lejano. Sí, resucitó. Pero el significado y la trascendencia de lo que significa en nuestras vidas, mucha gente no lo tiene presente. Y entonces, ¿cómo se demuestra que alguien vive así, que celebra la resurrección de Jesús como una fecha histórica? Bueno, se demuestra porque seguimos viviendo desde el miedo. Se demuestra porque seguimos pagando renta a la ansiedad y continuamos recibiendo órdenes de nuestro viejo yo. Aún no hemos aprendido que si Jesús resucitó, Él pagó nuestra deuda y Él pagó por nuestra propiedad y nos liberó de la hipoteca de nuestro pecado pasado y puso su nombre en la puerta de nuestra vida. Le pertenecemos a Él y vivimos como si esto no hubiera pasado. Viene el miedo y somos prisioneros de Él. Así que, hermanos, es importante que tú y yo tengamos conciencia de lo que significa la obra de Jesús.
el haber muerto y el haber resucitado y haber vencido al diablo, haber vencido a la muerte, y ese que venció a la muerte y venció al diablo, vive aquí adentro. ¿Por qué razón tú y yo seguimos prisioneros del miedo? Es para que tomemos fuerza, hermanos, en su resurrección. Y cada vez que el diablo venga y nos haga sentir miedo, nos sacuda interiormente, es decir, espérate, ¿por qué siento esto? No te pertenezco. Ahora soy propiedad de Jesucristo que te venció. Tenemos que cambiar nuestro discurso, hermano. Necesitamos hacer cosas diferentes a las que hemos hecho siempre. Si hemos experimentado miedo muchas veces y lo seguimos experimentando el día de hoy, es porque no estamos conscientes que Jesucristo ya la venció. Entonces llega la fecha de la resurrección de Jesús y la estamos recordando como si fuera una fecha memorable, nada más. Es importante que entendamos, hermanos, el dueño anterior ha sido expulsado y hoy estamos bajo una nueva administración y en una propiedad privada. Pertenecemos a Jesucristo, no se les olvide. Hoy estamos en una propiedad privada que el infierno no puede reclamar. La palabra de Dios dice lo siguiente en 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? ¿Acaso no saben eso? ¿Acaso no se acuerdan? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Pero también en Colosenses 1:13 dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Te pregunto, ¿dónde vives, hermano? ¿En el viejo yo o en el reino de Jesucristo? ¿En el reino de las tinieblas, donde el temor, donde el miedo se apoderaba de nosotros? ¿O ya fuimos trasladados y hoy vivimos en el reino de la luz, donde Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro dueño? ¿Dónde estamos, hermanos? Quiero que pongas mucha atención a esta figura de lo que voy a hablarte. Imagínate a un perro que vivió años encadenado por un amo cruel, que lo golpeaba y lo hacía pasar hambre y sed. Pero un día ese amo se murió y fue rescatado por un nuevo dueño. Un nuevo amo, pero lleno de amor y cuidado, el cual lo tomó, lo curó, lo alimentó y se lo llevó a su casa. Y su casa era una mansión y tenía un patio con un jardín enorme. Y entonces el perro podía disfrutar de todo aquel escenario, pero algo pasaba con este perro. Continuaba echado en un rincón, temblando por el miedo a sus recuerdos. Temblaba cada vez que escuchaba pasos, que se acercaba el amo, y esperaba a este perro ser maltratado. Incluso a veces intentaba morderlo cuando le traía comida, por la desconfianza que había en él, porque su memoria seguía atada, seguía como rehén al dolor. El nuevo dueño se le acercó y le cortó su collar viejo, donde incluso tenía grabado el nombre de su antiguo dueño, y le puso un nuevo collar. Y este nuevo collar decía: propiedad del rey. El problema del perro no eran las heridas de su cautiverio, era su memoria. Así muchos de nosotros, hermanos, continuamos viviendo aún con el collar de nuestro antiguo dueño, con el collar de la culpa,
con el dolor de la condenación sobre nosotros, todavía controlados por el miedo. Parece que no entendemos que Jesús resucitó y rompió con el collar de propiedad del antiguo dueño. Necesitamos, hermanos, dejar de vivir nosotros como si fuéramos rehenes del pasado. Y necesitamos vivir la libertad que Cristo ya pagó por nosotros. Somos libres. Gracias a Dios por eso. Somos libres, hermanos. Y quien antes era nuestro maltratador perdió su empleo. Perdió su empleo. Y nosotros hemos cambiado de dueño. Gracias a Dios por ello. Gracias. Somos libres. Gracias. Hermanos, la resurrección no ha sido un evento sin importancia. Ha sido un cambio legal de propiedad. Ahora Cristo vive dentro de nosotros y el miedo, la culpa, el luto ya no tienen razón para habitar en nosotros. El acta de los decretos que nos juzgaba y que nos esclavizaba al pecado fue eliminada, hermanos. Fue eliminada en la cruz y fuimos comprados por precio de sangre. Costamos la vida de Jesús. Por eso Jesús derramó su sangre para comprarnos. Porque en la ley decía que sin sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Cristo vació su cuerpo de sangre, para con su sangre pagar por la compra, por la propiedad de nuestras vidas. Así es que, hermanos, hoy somos, ¿qué somos? Propiedad de Dios. ¿Lo podemos decir, hermanos, con fuerza? ¿Somos? Propiedad de Dios. Uy, qué despacito lo dijeron, hermanos. A ver, digámoslo otra vez, ¿no? ¿Somos? Propiedad de Dios. Yo creo que pueden todavía más fuerte. ¿Qué les parece? A ver, den 2, 3 respiraciones fuertes. Vamos a decirlo otra vez, hermanos. Somos propiedad de Dios. Amén, así es. Somos propiedad de Dios, hermanos. ¿Y saben qué, hermanos? Su derecho legal fue confirmado cuando resucitó y dejó vacía la tumba. Así que, hermanos, vivamos seguros y confiados. Estamos en casa de Papá Dios y somos sus hijos. Gracias a Dios. Amén, amén. Muy bien. Hermanos, hemos hablado de decretos legales, de que la muerte fue despedida, que ya no tiene autoridad sobre nosotros y que hoy somos propiedad de Jesús. Pero un contrato no tiene validez hasta que se firma, ¿verdad? Y quiero decirte una cosa, la Santa Cena no es una práctica sin sentido. Es un acto espiritual donde nosotros recordamos y somos conscientes de que su cuerpo destruido, literalmente destruido, y su sangre derramada son el pago de la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Tú y yo éramos los que habíamos cometido pecado. Y nuestro pecado era el que nos distanciaba de Dios. Y no había forma, no había nada que tú y yo humanamente pudiéramos haber hecho para que esta relación con Dios fuera restaurada. La ley decía: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No se salda la deuda. Y entonces eso significaba que cada uno de nosotros debía morir.
Pero entonces nos íbamos a quedar en el resultado de haber vivido en pecado. No podíamos regresar para ahora sí vivir bien con Dios. Entonces, por esa razón, la ley habla y dice que un cordero debía de morir en lugar del pecador. Y por eso Jesús, cuando vino a este mundo, Él murió. Aceptó morir porque Él era el cordero que había de derramar su sangre, que había de derramar su vida, para que entonces el pecado del pecador fuera perdonado. Y en el Antiguo Testamento las personas, cuando sentían necesidad de ponerse a cuentas con Dios, traían un cordero de su propio costo. Ellos de su rebaño o lo compraban, pero lo traían a los sacerdotes para que murieran. Y entonces el pecador ponía sus manos sobre la cabeza y los sacerdotes lo mataban y derramaba su sangre. Y entonces la culpa del pecador se le era transferida al cordero. Pero la vida del cordero, que era inocente, él no debía morir. La vida del cordero se imputaba al pecador. Eso es lo que significaba. Y ahora que cuando Jesús viene, Él muere voluntariamente, derrama su sangre, su cuerpo es molido, su cuerpo es despedazado, es destrozado. Y entonces llega a la cruz voluntariamente. Ahora, solo aquel que cree en Jesús, que está en esa cruz muriendo por su culpa, entonces la vida de Jesús se imputa al pecador, al que lo confiesa y al que cree en Él, en la obra que vino a hacer, y su pecado es sobre Él. Eso es lo que significa. Este es el mensaje de todo el Antiguo Testamento para que en Jesús se cumpla. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era una figura, era una sombra de algo que habría de venir después. Y se cumplió con Jesús, cuando Él murió. Eso es lo que significa, hermanos. Entonces, cuando tú y yo tomamos la Santa Cena, que no es otra cosa más que tomar un pan con ciertas características, con cierto, es un pan insípido porque no tiene ni levadura, no tiene ni saborizantes, es un pan que sabe al grano natural del trigo. Ese pan está simulando el cuerpo de Jesús. Y es una pieza grande y se rompe. Mi esposa lo hace casi cuadritos bien parejitos y todo, pero está cortado de todas maneras. Y el vino representa la sangre. Así es que quiero invitar que repartan por favor el pan y unas tapitas de jugo de uva en representación de la esencia de lo que es el vino fermentado. Entonces solamente quiero que captemos esto. Mientras ellos reparten, ponme atención. Y a los jovencitos que están aquí. Esto que vamos a hacer es algo muy importante. Es algo que tiene un símbolo delante de Dios. Y se practica en la iglesia porque estamos recordando cuando Jesucristo vino, murió y luego resucitó. Entonces, la Santa Cena, esto que estamos haciendo, por supuesto que podrían decir, pero ¿por qué cena si estamos a mediodía? Y yo ni he desayunado siquiera. Gracias. Se le llama así, se le denomina así, la Santa Cena. No es una práctica que no tiene sentido. Es un acto espiritual donde tú y yo recordamos y somos conscientes de que su cuerpo fue destruido y su sangre fue derramada para pagar nuestra deuda, la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Pero la resurrección de Jesús es la carta legal de libertad de nuestro antiguo dueño. ¿Ok?
Y quiero invitarte, por favor, a lo mejor muchos de nosotros hemos recibido al paso de los años muchas ideas al respecto de la Santa Cena. Y quiero invitarte, por favor, que no nos acerquemos ante Dios en este acto como si fuéramos mendigos con la mano estirada, mendigando. No lo hagamos así. Acerquémonos como dueños legítimos de la victoria que Jesús ya nos dio. Como familia de resucitados, que al tomar el pan y el vino, recordamos que Jesús viene otra vez. Así es que hagamos a un lado toda idea de que esto es un acto sin valor. No lo es. No es así. Tiene mucho valor. Y quiero que miremos estos elementos como lo que son legalmente. Este es un acto donde declaramos espiritualmente que le pertenecemos a Jesús. Así es que quiero que por favor pongas atención en el pan. El pan representa el cuerpo de Jesús que fue molido y fue expuesto en la cruz, como evidencia de que Él pagó por nuestra deuda como pecadores. Y cuando fue llevado a la tumba, le demostró a la razón humana que toda su vida había sido entregada, ya no tenía vida. Luego fue colocado en la tumba y sepultado entre los muertos. Ahorita que comamos el pan, yo voy a dar una indicación en qué momento lo vamos a hacer. Cuando comamos este pan, no es solo recordar este evento histórico de su muerte. Estamos aceptando que recibimos su vida y su esencia en nosotros. Declaramos que su salud, que su fuerza, que su vida ahora forman parte de la configuración biológica y emocional nuestros. Él invade, Él impregna todo nuestro ser. Le pertenecemos a Él y un espíritu nos volvemos con Él. Estamos aceptando que ahora Él puede construir el diseño original de sus planes sobre los escombros de nuestra vida. Y recuerda, Él no quita los escombros, los usa para sobre ellos establecer su gloria. ¿Ok? El vino. ¿Qué significa el vino? En cualquier transacción legal, lo que hace que el trato se vuelva algo oficial y tenga valor legal no es el apretón de manos que se da a la gente. Trato hecho, y se da un apretón de manos. Eso no convierte legal el contrato. Es la firma con tinta sobre el documento. Eso es lo que lo convierte legal. Asimismo, la sangre de Jesús es la tinta imborrable que registra su firma en el documento de nuestra libertad. Cuando tú y yo bebemos este vino, estamos exhibiendo el comprobante de pago ante cualquier cobrador del pasado, hermanos. No se te olvide, úsalo, por Dios. Cada que sientas miedo, temor, angustia, levanta el comprobante de pago y dile: ya no te pertenezco, pertenezco a Jesús. Y deja que su vida, que sus emociones, que sus pensamientos impregnen tu vida, hermano. Si la culpa, si la enfermedad, si la escasez tocan la puerta de tu casa para cobrarte una deuda vieja, ya no discutas con ellos, ya no discutas. Simplemente muéstrales la sangre de Jesús que está sobre tu vida. Es la notificación oficial que tenemos otro dueño y que el precio de nuestra deuda anterior ya fue pagada. No hay saldo pendiente. No le debemos nada a nadie. Le pertenecemos a Jesús. Amén. Ahora quiero que te pongas de pie. Vamos a tomar el pan y vamos a tomar el vino. Y quiero que por favor, cuando tomes el pan, vamos a primero tomar el pan. Digas esto: aquí está el cimiento de mi nueva vida. El cuerpo molido de Jesús, representado en este pan. Por favor, digamos esto: aquí está el cimiento de mi nueva vida. Comamos el pan, hermanos. Entiende lo que significa.
Y ahora veamos lo que significa el vino y digamos esto. Aquí está la firma de mi nuevo dueño, Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Digámoslo, por favor. Aquí está la firma de mi nuevo dueño, Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Tomemos ahora esto. Hermanos, al hacer esto juntos, estamos anunciando que Jesús viene otra vez a este mundo, pero hoy viene con poder y con gran gloria, y viene a recoger a todos los que lo esperamos. Así es que recordamos al hacer esto que Jesucristo viene otra vez, pero viene por todos nosotros. ¿Lo puedes repetir conmigo? Cristo viene por todos nosotros, hermanos. Él viene otra vez. Levantemos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Padre. Y quiero invitarte que cerremos nuestros ojos, le demos gracias al Señor y glorifiquemos a nuestro Dios, a Jesucristo que vive y reina para siempre. Ya nuestro anterior dueño, el diablo, las tinieblas, la muerte, el miedo, el temor, todo eso ya no tiene derecho a reclamarnos nada. No le pertenecemos. Fuimos comprados por Jesús. Padre, gracias por esta obra que tú hiciste. Gracias porque nos has hecho libres, Dios mío, del miedo, de la muerte, del diablo, del infierno. No le pertenecemos, no vamos a ir allá, Señor. Vamos a ir contigo, a vivir en las moradas eternas que fuiste a prepararnos para cuando nosotros lleguemos contigo al cielo, Padre. Gracias te damos, Dios. Te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre. Gracias porque resucitaste. Gracias porque tú vives y reinas para siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.